Segundo libro de Crónicas, capítulo 11. Y como vino Roboam a Jerusalem, juntó la casa de Judá y de Benjamín, 180,000 hombres escogidos de guerra, para pelear contra Israel y volver el reino a Roboam. Mas fue palabra de Jehová a Semeías varón de Dios, diciendo: Habla a Roboam hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciéndoles: Así ha dicho Jehová, no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos, vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho este negocio. Y ellos oyeron la palabra de Jehová, y tornáronse, y no fueron contra Jeroboam. Y habitó Roboam en Jerusalem, y edificó ciudades para fortificar a Judá. Y edificó a Betlem, y a Etam, y a Tecoa. Y a Betsur, y a Socho, y a Edalem. Y a Gaz, y a Maresa, y a Zib. Y a Adoraim, y a Lachis, y a Asecha. Y a Sora, y a Jalón, y a Hebrón, que eran en Judá y en Benjamín, ciudades fuertes. Fortificó también las fortalezas, y puso en ellas capitanes, y vituallas, y vino, y aceite. Y en todas las ciudades, escudos y lanzas. Fortificólas pues en gran manera, y Judá y Benjamín le estaban sujetos. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel, se juntaron a él de todos sus términos. Porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones, y se venían a Judá y a Jerusalem, pues Jeroboam y sus hijos los echaban del ministerio de Jehová. Y él se hizo sacerdotes para los altos, y para los demonios, y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y viniéronse a Jerusalem para sacrificar a Jehová, el Dios de sus padres. Así fortificaron el reino de Judá, y confirmaron a Roboam hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Y tomóse Roboam por mujer a Malat, hija de Jerimot hijo de David, y a Abiail, hija de Eliab hijo de Saí, la cual le parió hijos, a Chus, y a Samaria, y a Sam. Después de ella tomó a Maacha hija de Absalem, la cual le parió a Abías, a Atai, Sisa y Selomit. Mas Roboam amó a Maacha hija de Absalem sobre todas sus mujeres y concubinas, porque tomó 18 mujeres y 60 concubinas, y engendró 28 hijos y 60 hijas. Y puso Roboam a Abías hijo de Maacha por cabeza y príncipe de sus hermanos, porque quería hacerle rey. E hízole instruir, y esparció todos sus hijos por todas las tierras de Judá y de Benjamín, y por todas las ciudades fuertes, y dióles vituallas en abundancia, y pidió muchas mujeres. Segundo libro de Crónicas, capítulo 12. Y como Roboam hubo confirmado el reino, dejó la ley de Jehová, y con él todo Israel. Y en el 5º año del rey Roboam subió Sisac rey de Egipto contra Jerusalem, por cuanto se habían rebelado contra Jehová. Con 1,200 carros, y con 60,000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con el de Egipto, no tenía número, a saber, de libios, suquienos, y etíopes. Y tomó las ciudades fuertes de Judá, y llegó hasta Jerusalem. Entonces vino Semeías profeta a Roboam y a los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalem por causa de Sisac, y díjoles: Así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron, y dijeron: Justo es Jehová. Y como vio Jehová que se habían humillado, fue palabra de Jehová a Semeías, diciendo: Hanse humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Empero serán sus siervos, para que sepan que es servirme a mí, y servir a los reinos de las naciones. Subió pues Sisac rey de Egipto a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa del rey, todo lo llevó, y tomó los pebices de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam pebices de metal, y entrególos en manos de los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Y cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia, y traíanlos, y después los volvían a la cámara de la guardia. Y como él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él, para no destruirlo del todo, y también en Judá las cosas fueron bien. Fortificado pues Roboam, reinó en Jerusalem. Y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalem, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel, para poner en ella su nombre. Y el nombre de su madre fue Name Amonita.
e hizo lo malo, porque no apercibió su corazón para buscar a Jehová. Y las cosas de Roboam, primeras y postreras, ¿no están escritas en los libros de Semaías profeta y de Iddo vidente, en la cuenta de los linajes? Y entre Roboam y Jeroboam hubo perpetua guerra. Y durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar Abías su hijo. Segundo libro de Crónicas capítulo 13. A los 18 años del rey Jeroboam, reinó Abías sobre Judá. Y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Michaía, hija de Uriel de Gabaa. Y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces ordenó Abías batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra valerosos y escogidos. Y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Y levantóse Abías sobre el monte de Semaraim, que es en los montes de Efrem, y dijo: Oím, Jeroboam y todo Israel. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos en alianza de sal? Pero Jeroboam hijo de Nabat, siervo de Salomón hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor. Y se allegaron a él hombres vanos, hijos de iniquidad, y pudieron más que Roboam hijo de Salomón, porque Roboam era mozo y tierno de corazón, y no se defendió de ellos. Y ahora vosotros tratáis de fortificaros contra el reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos, y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. ¿No echasteis vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón, y a los levitas, y os habéis hecho sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses? Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado, y los sacerdotes que ministran a Jehová son los hijos de Aarón, y los levitas en la obra, los cuales queman a Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y los perfumes aromáticos, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus candilejas para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. Y he aquí Dios está con nosotros por cabeza, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo para que suenen contra vosotros. Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová el Dios de vuestros padres, porque no os sucederá bien. Pero Jeroboam hizo girar una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Y como miró Judá, he aquí que tenía batalla delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá alzaron grita, y así que ellos alzaron grita, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hacían en ellos gran mortandad, y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, mas los hijos de Judá se fortificaron, porque se apoyaban en Jehová el Dios de sus padres. Y siguió Abías a Jeroboam, y tomóle algunas ciudades, a Betel con sus aldeas, a Gesana con sus aldeas, y a Efrem con sus aldeas. Y nunca más tuvo Jeroboam poderío en los días de Abías, e hirióle Jehová, y murió. Empero se fortificó Abías, y tomó 14 mujeres, y engendró 22 hijos, y 16 hijas. Lo demás de los hechos de Abías, sus caminos y sus negocios, está escrito en la historia de Iddo profeta. Segundo libro de Crónicas capítulo 14. Y durmió Abías con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David. Y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto en los ojos de Jehová su Dios. Porque quitó los altares del culto ajeno, y los altos, quebró las imágenes, y taló los bosques. Y mandó a Judá que buscasen a Jehová el Dios de sus padres, y pusiesen por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los altos y las imágenes, y estuvo el reino quieto delante de él. Y edificó ciudades fuertes en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado reposo. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades, y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, hémosle buscado, y él nos ha dado reposo de todas partes.
edificaron pues, y fueron prosperados. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000, y de Benjamín 280,000 que traían escudos y flechaban arcos, todos hombres diestros. Y salió contra ellos Ser etíope con un ejército de 1,000 millares y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Cepata junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo: Jehová, no tienes tú más con el grande que con el que ninguna fuerza tiene, para dar ayuda. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa, y el pueblo que con él estaba, lo siguió hasta Girar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército. Y les tomaron muy grande despojo. Batieron también todas las ciudades alrededor de Girar, porque el terror de Jehová fue sobre ellos, y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran despojo. Asimismo dieron sobre las cabañas de los ganados, y trajeron muchas ovejas y camellos, y volviéronse a Jerusalén. Segundo libro de Crónicas capítulo 15. Y fue el Espíritu de Dios sobre Azarías hijo de Obed. Y salió al encuentro a Asa, y díjole: Oíme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová es con vosotros. Si vosotros fuereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote, y sin enseñador y sin ley. Mas cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitadores de las tierras. Y la una gente destruía a la otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los conturbó con todas calamidades. Esforzaos empero vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, que salario hay para vuestra obra. Y como oyó Asa las palabras y profecía de Obed profeta, fue confortado, y quitó las abominaciones de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en el monte de Efrem, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después hizo juntar a todo Judá y Benjamín, y con ellos los extranjeros de Efrem, y de Manasés, y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios era con él. Juntáronse pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Y en aquel mismo día sacrificaron a Jehová, de los despojos que habían traído, 700 bueyes y 7,000 ovejas. Y entraron en concierto de que buscarían a Jehová el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Y que cualquiera que no buscase a Jehová el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, a son de trompetas y de bocinas. Del cual juramento todos los de Judá se alegraron, porque de todo su corazón lo juraban, y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y dióles Jehová reposo de todas partes. Y a una Maacha madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho un ídolo en el bosque, y Asa deshizo su ídolo, y lo desmenuzó, y quemó en el torrente de Cedrón. Mas con todo eso los altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto mientras vivió. Y metió en la casa de Dios lo que su padre había dedicado, y lo que él había consagrado, plata y oro y vasos. Y no hubo guerra hasta los 35 años del reinado de Asa.